abogado colombiano, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional en un momento. Actualmente coordina el doctorado de la maestría de Historia en la Universidad Nacional de Colombia, fue secretario de Educación de Bogotá, profesor asociado y ahora mismo miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación de Estudios Políticos y Sociales TCEP, que tiene categoría en Conciencias A1, la categoría de excelencia académica. Bien, tiene diferentes libros, autor de diferentes libros editados por la Universidad Nacional y por otras instituciones en Colombia. Bien, antes de dar paso al doctor Ricardo Sánchez Ángel, quiero mencionar que en este ejercicio, digamos, de la sesión novena, Cultura y Civilización, Ricardo hablará un poco también de la necesidad de integrar las expresiones culturales de la mano de la universidad. Y yo creo que es un buen momento para ir cerrando este tema de la cultura y dar comienzo al tema de la educación en el segundo semestre, que arranca el día 4 de agosto. Igualmente quería hacer unos anuncios importantes. Cerramos la cátedra Gerardo Molina el primer ciclo el próximo 26 de mayo. Están cordialmente invitados ese día, el día viernes, para los estudiantes de pregrado. Se abrirá una exposición temporal en razón del cierre de la cátedra de Gerardo Molina, una exposición artística apoyada, por supuesto, por la Rectoría Seccional de Bogotá, por Luis Fernando Álvarez y por la presidencia de la universidad. Es una exposición artística que hemos querido desarrollar en atención precisamente a la cultura, porque creemos en la Universidad Libre que hay que promover la libertad de expresión artística e intelectual, la libertad de pensamiento, que es lo que hemos hecho durante todo el tiempo. Y creo que es un buen momento para que ustedes contemplen de la mano de un artista una expresión cultural de este tiempo. De manera que están todos invitados a ver la expresión del artista Francisco Vigo de la mano de la curadora Willa Kim, coreana, de la Universidad de Nueva York. Bien, y sin más voy a dar paso pues al tema que nos ocupa, diciendo adicionalmente que para nosotros es importante la construcción de identidad nacional. Por eso habíamos escogido el tema de la cultura y de la educación. Pero creemos además que no solamente es un tema de construcción de identidad nacional como afirmación, sino también como construcción, es decir, el reconocimiento de individuos y grupos sociales que hacen de sus propios valores culturales, dan cuenta de ese sentido de pertenencia por la nación y por lo tanto de la idiosincrasia de un pueblo en el cual individuos y comunidades se aceptan en la diferencia. De manera que sin más voy a dar paso al profesor Ricardo Sánchez Ángel, que nos acompaña hoy. Gracias. Aló. Muy buenos días a todas y todos. Un saludo muy especial al rector de la universidad, el profesor Fernando Álvarez, a Mario, el director de la cátedra, y a todos los colegas, por supuesto, que están acá, pero principalmente a los jóvenes estudiantes, a las muchachas. Lo más importante que me parece es a destacar. Utilicé la palabra muchachas muy a propósito por lo siguiente, porque para mí el rasgo cultural más importante del mundo contemporáneo y de Colombia, rasgo cultural más importante en el mundo contemporáneo y en Colombia en los últimos 50 años, por lo menos, es la irrupción de la mujer
en la afirmación de sus derechos y fundación de una cultura del respeto hacia la mujer a través del derecho. Yo no voy a hablarles de cosa distinta a profundizar un poco sobre este aspecto. La cultura del respeto se abre paso en el mundo contemporáneo es a partir de la presencia masiva de las mujeres, de la irrupción de las mujeres en los últimos 50 años. Y tiene que ver con un hecho muy importante que se celebra hoy en el mundo, que son los 50 años de la rebelión de la juventud, mayo del 68, así conocido. Pero Erich Hobsbawm, el gran historiador inglés, al caracterizar el siglo XX, siglo corto que él lo denomina, él dice: todo el siglo vale la pena pensarlo, es decir, todavía un periodo más largo que el que yo estoy proponiendo. Yo propongo más circunscrito a los últimos 50 años, él lo propone a todo el siglo y parte del siglo XXI, es la revolución de las mujeres. Este es el acontecimiento realmente más profundo de la cultura y la civilización. Que toda la cultura y la civilización fue construida, sigue siéndolo, pero con esta particularidad, sobre la base de un patriarcalismo muy hegemónico y sobre la base de una negación muy potente, muy poderosa de los derechos de las mujeres. Entonces todos hablamos de la cultura del respeto, de la tolerancia, de comprender al otro, a la otra, de la afirmación de los derechos humanos en el universo del derecho constitucional. Todos hablamos la irrupción en la educación, cómo ha sido positiva el mundo de los derechos humanos, la paz. Pues bien, mi propuesta analítica, mi propuesta cognitiva es que la irrupción de las mujeres es la que suscita y produce este extraordinario acontecimiento hacia la fundación de una cultura por el respeto. En mayo del 68, que es una metáfora cronológica, porque en verdad va a suceder durante todo el año, antes y después del propio año, distintos acontecimientos, sucesos, que lo que hacen es catalizar procesos muy profundos. En París, en mayo del 68, donde se suele señalar que es la rebelión más profunda, pero también hubo este tipo de rebelión de la juventud universitaria en Praga. Mientras en París era una sociedad capitalista avanzada de bienestar social, el estado del plan económico, un régimen muy estable, con un héroe de la Segunda Guerra y una personalidad internacional, Charles de Gaulle. En Praga sucede, en Checoslovaquia, un país del socialismo realmente existente, bajo la égida de la Unión Soviética, perteneciente al Pacto de Varsovia. Fíjense que no importan los sistemas políticos, en ambas sociedades irrumpe la juventud por los mismos temas. ¿No? Por supuesto, variaciones propias de las particularidades de cada proceso histórico-cultural, sin duda. Y son la lucha contra el autoritarismo en las instituciones universitarias y el autoritarismo en la sociedad. La importancia que tiene el reclamo de la sociedad civil, llamémoslo así en términos de Hegel, o lo que podemos denominar con más propiedad de la ciudadanía, de democracia.
El Estado golista era un Estado sumamente bonapartista, de arriba a abajo, con una burocracia dirigista, con unas fuerzas militares muy potentes, con una fuerte política colonial. El Estado en Checoslovaquia era un Estado burocrático, un monopolio del Partido Comunista, de la sociedad, la cultura, la universidad. Y ahí se da esa coincidencia, que es la misma en todos los países a escala internacional en que sucede los acontecimientos de la rebelión de la juventud. La lucha contra el autoritarismo por mayores libertades y democracia. Y lo propio sucede en Japón. Esto no suele ser conocido, pero en Japón hubo una rebelión muy grande, tan grande como las otras, por la democratización contra el autoritarismo. El sistema japonés de enseñanza, de autoridad, es sumamente vertical, como lo sabemos, ya hoy muchísimo más debilitado, pero de culto a la personalidad y de verticalidad. Probablemente la madre de toda esta rebelión de la juventud, porque se cambiara el sistema universitario y se cambiara el sistema político, empieza en Estados Unidos. En Estados Unidos empieza con una pluralidad de reivindicaciones que tienen que ver todas en la lucha contra el autoritarismo y en la lucha por la democracia, pero particularidades muy fuertes como la lucha contra el racismo. Toda esta década del 60, en las grandes universidades, en California, en Nueva York, en otras partes del país, los estudiantes empiezan a molestarse por la discriminación y la población negra suscita un llamamiento de atención a la sociedad en su conjunto por la abolición del racismo superstite muy potente. Y se da entonces un movimiento que va impactando a la juventud y a los universitarios. Estamos conmemorando el desgraciado asesinato del doctor Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz y gran luchador, símbolo de esa lucha contra el racismo. Y se va fortaleciendo la idea de la cultura del respeto, a lo que llamamos la cultura del respeto, ¿sí? Una cultura muy profunda que surge de todos estos caudales, pero que, he dicho, las mujeres son las que tienen un eje central en eso. También es posible detectar lo que suele ser ocultado. En la rebelión negra no solo es el doctor Martin Luther King, también hay otros que era pacifista y otros movimientos que eran de fuerza. El de las Panteras Negras, el del Black Power, Malcolm X, Carmichael, pero las mujeres negras. Son múltiples las mujeres negras en esos movimientos, ¿sí? Es muy singular la importancia que tiene en esa lucha la mujer negra. Pero son épocas de guerras. En Francia la guerra ha pasado, la guerra de Argelia, la guerra de dominación de Argelia. Ha hecho crisis el mundo colonial francés porque en Indochina, Vietnam, el colonialismo francés ha vivido una derrota muy grande en 1954 y todo esto va a repercutir enormemente en la sociedad francesa. Luchar contra la guerra para la juventud se vuelve un primado ético. Un primado ético. Y en Estados Unidos, pues a la juventud no le empieza a gustar
que Estados Unidos haga el relevo de la guerra en Vietnam. A rey muerto, el colonialismo francés, rey puesto, el neocolonialismo norteamericano. En 1968 es también la celebración del comienzo de la derrota de la presencia norteamericana en Vietnam, que fue una derrota no solo militar y popular de las gentes vietnamitas, sino de la juventud, propiciada por la juventud. En las universidades norteamericanas hubo revueltas y protestas hacia la Casa Blanca, grandes e inmensas manifestaciones no a la guerra. E igual en Europa, en España, o Londres, pero también París, por supuesto, Alemania, Berlín, que también tuvo su propio movimiento de irrupción de la juventud. Entonces, fíjense ustedes el tema del autoritarismo a través de la guerra, porque la mayor manifestación de autoritarismo en la civilización humana es la guerra. Y eso los unifica. Los japoneses también, he estado leyendo sobre sobre el 68 japonés, ellos también se movilizan en solidaridad con los vietnamitas. ¿Por qué? Porque Japón había sido colonialista en Vietnam antes que los franceses y simultáneo como los franceses. Entonces, también está ahí presente ese aspecto. Pero no es solo una revolución que se da en la juventud universitaria, sino en la sociedad, ya lo señalo con el caso de los negros, que luchan contra el racismo, sino en el mundo colonial. En Sudáfrica está en pleno fervor esa maravillosa gesta que ha educado la humanidad por el respeto por la dignidad, que es la de Nelson Mandela y su partido contra el apartheid. Todo eso va integrando lo que podemos llamar una era cultural distinta a partir de 1968. En la universidad está ahí como una de las columnas vertebrales. Pues la lucha de Mandela nos reivindica como seres humanos, porque abole la cosa más aberrante, asqueante, terrible, un problema moral para la humanidad que era ese apartheid, ese dominio de la supremacía blanca, así autodenominada, en Sudáfrica. Y este es uno de los momentos culminantes de la revolución de las mentalidades. Las mentalidades cambian a propósito de transformaciones culturales que son producto de procesos históricos sociales que se nutren de grandes conflictos que a su vez tienen sus matrices en transformaciones económicas. No puedo profundizar sobre el tema de qué hay en marcha como movimiento del capitalismo industrial después de la Segunda Guerra Mundial, pero digamos que es un ciclo largo, la era de oro del capitalismo, el bienestar social, tal como lo denomina Hobsbawm en la obra que he nombrado, que he mencionado. Y se va dando esta combinación con el mundo colonial. Fíjese, con el mundo burocrático del socialismo realmente existente en distintos continentes, con civilizaciones y culturas también bastante diferentes. Los franceses son los franceses, los ingleses son los ingleses, los alemanes son los alemanes, son muy presumidos de tener su propia civilización, su propia connotación, su singularidad. Los alemanes hablan más de cultura. Si uno sigue un libro que les quiero recomendar mucho, que es el proceso de la civilización de Norbert Elias. Aquí está discutida las categorías de civilización, cultura, progreso, que les puede ser muy útil, como texto de consulta. No se asusten porque es muy largo, lo van leyendo por apartados, una introducción de tesis muy
muy pedagógica, en fin. Y se mueve el mundo, se mueve de una forma tremenda desde este año 68. Pero realmente dije al comienzo que era una metáfora cronológica, porque uno puede decir el punto de partida es más bien el triunfo de la Revolución China en 1949, que va a desbloquear la situación, la nueva situación mundial de posguerra, que va a impedir que las grandes potencias hegemonicen la Unión Soviética y Estados Unidos y problematice todo, es la Revolución China. Porque detrás de la Revolución China viene la Revolución Coreana, viene la Revolución Vietnamita, vienen las revoluciones de liberación nacional, viene Sudáfrica, viene la lucha antidictatorial y anticolonial en América Latina. Y eso no lo pueden controlar la intente de las grandes potencias, es lo que viene desde abajo. En todos esos movimientos es posible ubicar el protagonismo de las mujeres. Muy invisibilizado es el asunto, pero que ya hoy podemos racionalizarlo. Hay muchas investigaciones históricas que dan cuenta de este protagonismo y es posible entonces sacar adelante esta tesis que estoy tratando de comentarles a ustedes, de participarles a ustedes, ojalá convencerlas, pero sobre todo convencerlos. Se da la revolución sexual. Eso es una de las características contraculturales más fuertes que signan el mayo del 68. Contra la familia patriarcal que se va descomponiendo a los ojos de todo el mundo, de la Iglesia Católica, pero de todas las iglesias, en la educación, en la sociedad, en la fábrica. A todas luces, el capitalismo va haciendo su papel, cumple su función. La mujer va entrando al mercado de trabajo, la mujer va entrando a la universidad, la mujer va entrando al mundo público. Se plantea la importancia de cuestionar el papel del patriarcado en una sociedad moderna y las relaciones de patriarcado con capitalismo y con democracia. Es uno de los debates más ricos que se adelantan en esa década luminosa de los años 60, que va a continuar y que en nuestros días tiene tantas expresiones en la filosofía moral y en la filosofía política. Y también, como lo sabemos mucho aquí en nuestra universidad, en el mundo del derecho, en el mundo de la educación, en general en el mundo de la cultura. Y es no solo el debate ideológico que hacen las feministas, sino la creación de los escenarios culturales y de los modos de vida de transformación de la vida cotidiana que empiezan a hacer los jóvenes a través de expresiones como los hippies, las colonias hippies, pero también estos rebeldes juveniles que se tomaban las universidades, que hacían estos debates, hacían relaciones bellísimas de amor y de amor libre, fundante de ¿qué? De la posibilidad de desarrollar su libre personalidad. Eso, por supuesto, era muy mal visto por los poderes patriarcales que señalaban, estereotipaban ese tipo de relaciones como relaciones de prostitución, de libertinaje, en fin, de amoralidad, de inmoralidad. Y más bien lo que se plantea ahí es un debate de que son relaciones humanas y que son las relaciones humanas en
entre personas que tienen libre capacidad de decidir. Y es formidable a lo que estamos asistiendo. Estamos asistiendo a una formación de autonomización del individuo. Esa autonomización del individuo que había sido prometido en la Revolución Francesa, en la Carta de Derechos Humanos y de los ciudadanos, va a tener un fuerte contenido de concreción práctica real en esta lucha contracultural. Y a partir de allí, las mujeres van a entender mejor lo que ya sabían, y es que su emancipación, su posibilidad de ganar el respeto social, jurídico, de ser reconocidas como factor fundante y precipitante de la civilización, radica en que puedan decidir por ellas mismas. Y se empieza no solo la liberación sexual como acto o forma de fundar relaciones distintas de vida cotidiana, sino que también vuelve a colocarse sobre el tapete con mucha fuerza reivindicaciones históricas de la mujer que habían sido dejadas de lado o estaban muy acorraladas, como las del derecho al aborto. Toda la institución familiar va a ser cuestionada y discutida. Se piden transformaciones democráticas en la legislación civil de la mujer, que era anacrónica en Colombia y en Cafarnaún, y en Estados Unidos y en Francia, en países sumamente con códigos civiles y legislaciones, como todos sabemos. No hace tanta falta conocer esas legislaciones, basta con recordar y conocer lo que había aquí en legislación sobre el régimen civil de las mujeres y la penalización de ciertas conductas de autodefinición de las mujeres. Esta es una transformación cultural profunda. A partir de allí, contra autoritarismo, contra las guerras, por la democratización de la sociedad, lo afirmativo del autonomismo, va a impactar. Mario, usted me dijo, señale transformaciones culturales contemporáneas. Decía el maestro Fernando Brodel, si no pensamos los procesos en grande, en un ciclo mínimo de 50 años, no vamos a conocer nada. Y esa es la transformación cultural más grande que ha vivido el mundo en estos años. Por supuesto que hay otras transformaciones centrales. La revolución científico-tecnológica, en la cual es necesario abundar en este diplomado. En su momento tendrán un expositor sobre el tema. No se puede hablar de cultura, civilización, educación, sin evaluar cuál es el impacto que tiene propiamente la revolución científico-tecnológica en curso en el mundo contemporáneo. De igual manera que hay otros procesos extraordinariamente ricos, como son el que tiene que ver con las diversidades y multiplicidades de las contraculturas. Las culturas folk tradicionales al lado de las culturas urbanas múltiples de todo orden, de música, de creación pictórica, de creación literaria, el extraordinario y formidable fenómeno desde abajo de creación cultural contestataria en las sociedades. Ese es un rasgo central de la época, un rasgo fundamental.
Dije entonces que la mujer es el epicentro de esta transformación. Yo les voy a leer un capítulo de un texto que estoy elaborando con el apoyo de la Facultad de Filosofía y de la dirección de la universidad, sobre un personaje, digamos, un personaje estelar en la historia de la humanidad. Porque quiero invitarlos a visitar el pasado más remoto cultural para comprender mejor el esbozo que les he planteado. Empiezo haciendo una pregunta. Todos han visto el cuadro que está aquí en la universidad, en el piso de arriba, la Escuela de Atenas. Levanten las manos los que no lo han visto. Son muchos. Entonces los invito, después de que terminemos, que suban a ver ese cuadro. Vamos a comprender mejor de qué estamos hablando. Me parece un hito cultural en la universidad y pedagógico. Yo siempre invito a mis estudiantes a mirar ese cuadro, a recrearse en ese cuadro, a detenerse en ese cuadro. Se llama Hipatia, la sabiduría de las mujeres. Las sociedades antiguas y las modernas han mantenido a las mujeres aisladas de los llamados saberes cultos formalizados en las instituciones académicas. Solo en los últimos, después de Mayo, se ha logrado una cierta democratización. Pero hay disciplinas y profesiones que son casi imbatibles. Son muy numerosas, afortunadamente, en derecho y en filosofía, relativamente menos en medicina, en ingeniería son refractarios, en veterinaria es lo mismo. Y hay una masculinización que se mantiene de las profesiones. La universidad sigue siendo refractaria a este asunto. Y siempre entre mujeres y hombres académicas, la tendencia naturalizada que no natural es la escogencia del hombre. Solo en la segunda mitad del siglo XX empezó un cambio en tal situación gracias al empuje de los movimientos sufragistas, de mujeres proletarias, de feministas que fueron conquistando paulatinamente derechos. Las mujeres están en gran parte para instruirse en otros saberes, los de la vida doméstica, los de los quehaceres privados, los del cuidado y la reproducción humana, los de la servidumbre. De allí que su presencia en las academias y universidades va a ser un acontecimiento tardío. No obstante, la marginalidad y la exclusión de las mujeres fueron permeadas por la presencia de algunas de ellas en algunos momentos desde la antigüedad. Así se explica que Gilles Ménage, en su obra Historia de las mujeres filósofas, destaque: he encontrado 65 filósofas en los libros antiguos. A propósito de dicha obra, Umberto Eco, el grande escritor italiano, dijo que había consultado 3 enciclopedias filosóficas actuales sin encontrar a ninguna de las contenidas en el libro de Ménage, con la excepción de Hipatia. La más atractiva y celebrada, lamentada por su martirio, admirada por su sabiduría y heroísmo. Imponente, educadora, filósofa y astrónoma, disciplinada y pagana,
Por esta anomalía, Umberto Eco lanzó esta acusación contra la academia, contra los autores de estas enciclopedias, contra las universidades. Dijo este humanista: no es que no hayan existido mujeres que filosofaran, es que los filósofos han preferido olvidarlas, tal vez de haberse apropiado de sus ideas. Es lo que explica cómo el inventario hecho de 65 filósofas de la antigüedad desaparezcan en las historias de filosofía modernas, contemporáneas de las tres. Es decir, es la reacción del patriarcado cultural de volver cerrado su mundo a la presencia de las mujeres. Hipatia, 370-415 después de Cristo, hija y discípula del filósofo geómatra y matemático Teón de Alejandría, más docta que su padre y maestro. Era seguidora de las ideas platónicas según lo revela Sócrates de Constantinopla en la historia eclesiástica. Dice así: hubo en Alejandría una mujer de nombre Hipatia, hija del filósofo Teón. Esta alcanzó tanto saber que superó en mucho a todos los filósofos de su tiempo. Sucedió a Plotino en la escuela platónica por él fundada y expuso a sus oyentes todas las ramas de la filosofía. Por eso a ella acudían de toda parte los estudiosos de la filosofía. Además, a pesar de la confianza en sí misma y de la autoridad que le confería el saber, también con singular modestia aceptaba a veces las críticas. Y no tenía pudor de presentarse a menudo entre los hombres. Son varias las textos que documentan la existencia y el protagonismo de Hipatia, que afortunadamente se salvaron. Hipatia suscitó muchas pasiones y se dice que pese a estar casada con el filósofo Isidoro permaneció virgen. Escribió un comentario a la aritmética de Difanto, un canon astronómico y un comentario a las crónicas de Apolonio. Con todo, su inmortalidad la consagró Rafael Sanzio en su cuadro La Escuela de Atenas, que es al que estoy invitando a que lo vean, donde la sabia y bella filósofa aparece al lado de una pléyade de maestros filósofos. Rafael salvó esa tradición, ese legado, inmortalizó ese legado. Yo he preguntado a quienes han visto, ven ese cuadro, y suele lo mismo que se pregunta cuando la última cena de Leonardo: ¿dónde está la mujer? Y muchos se sorprenden de que ahí esté Hipatia, y además esté pintada como la pinta Rafael, con esa imponencia y esa belleza, porque es que el asunto es muy significativo. Los que están allí son Zenón de Sitio, está Epicuro, está Federico II, Boecio, Anaximandro, Empédocles, Averroes, Pitágoras, Alcibíades, Alejandro Magno, Genofonte, Parménides, Sócrates, Heráclito, Platón, Aristóteles, Diógenes, Plotinio, Euclides, No está mal la compañía de Hipatia. Y hacer algo sumamente significativo en pleno renacimiento, en la cúspide de la cultura humanística, que se haga este cuadro además tan inmortal por su elaboración pictórica y su sentido renacentista más propio de rescate de la tradición de los antiguos y como presencia activa en la construcción del humanismo renacentista. Yo no he podido, y me siento muy contento, de dejar de estar enamorado de Hipatia. Me parece que es un personaje que vale la pena amar
porque con ello se ama el saber y la sabiduría de las mujeres. De manera contemporánea, les invito a buscarlo, el director Alejandro Amenábar filmó la película Ágora, que seguramente muchos de ustedes han visto, pero que los invito a verla, cuya protagonista central, por supuesto, es Hipatia. En la antología traducida del latín por Grotius se lee este bello epigrama titulada A la sabiduría. Quien te ve y observa tu austera casa virginal no puede más que cultivar las letras, pues tienes todo el interés en el cielo prudente, Hipatia, dulce decoro del discurso, astro purísimo del arte de la sabiduría. Esta extraordinaria mujer marcó la presencia de ellas en la antigüedad, mostrando y demostrando su sabiduría y heroísmo. Con paso erguido rompió los compartimentos que las excluyeron e invisibilizaron. Y no fue la única, como lo hemos resaltado. El fin de Hipatia es muy triste, es muy desgraciado. Lo cuenta Nicéforo en su historia eclesiástica. Hablando de ella, todos la reverenciaban y la respetaban por su excelente pudor. Era la admiración de todos, hasta que contra ella se desató la envidia, por supuesto. Pues platicaba a menudo con Orestes, prefecto de Alejandría, y este hecho provocó la calumnia en su contra dentro del clero de Cirilo, arzobispo de Alejandría. Con la iglesia nos topamos, Sancho. La Hipatia se topó con la iglesia, con el todopoderoso arzobispo de Alejandría. Además, ella misma fue también un impedimento para que hubiera un acuerdo entre el arzobispo y el prefecto. Por eso algunos de los fervorosos y apasionados seguidores de Cirilo, entre los cuales se hallaba un tal Pedro del orden del lectorado, al observar un día pérfidamente que Hipatia regresaba en su carruaje, la sacaron de allí y la sacaron por la fuerza a la iglesia que tiene el nombre de César. Y allí, despojándola de sus vestidos, con fragmentos de cerámica, la torturaron hasta matarla. Luego, desmembrada, la llevaron al lugar que se llama Cinarón y la quemaron, como a cualquier José Antonio Galán nuestro. Ese fue el fin de Hipatia. Pero como ven, Hipatia camina entre nosotros en forma contemporánea, pues son muchas las mujeres sabias ya hoy en día, muchas las mujeres independientes, autónomas, y este es un rasgo distintivo de la cultura contemporánea, es un rasgo distintivo de la sociedad contemporánea. Pero que remite en un análisis de las relaciones con la cultura a esta gesta única, porque es la que va a alimentar de alguna manera, se vuelve paradigmática, es ejemplar en su realización, todas las contradicciones del mundo de la mujer en la cultura. ¿Asesinan a Hipatia quién? ¿La censura quién? La censuran los envidiosos académicos de la época que tenían celos de su protagonismo, de su saber. La censura, por supuesto, la iglesia con su dogmatismo y su intolerancia. La censuran, por supuesto, los poderes establecidos, la inercia misma de las mentalidades, la doxa, el hábitus. No es aceptable que una mujer tenga tales capacidades y tenga tal proyección. Aún hoy en día ello desata muchísimas preocupaciones
en sociedades todavía más patriarcales, más acentuadas, menos en ciudades como Bogotá. Y hay que verlo, porque las instituciones se refugian mucho en impedir que la mujer entre de manera destacada a la vida cultural y social plena. Hoy la mujer, entonces digo, ha irrumpido, pero está lejos, no ha desaparecido. ¿Cuál es la dialéctica de Hipatia? Civilización y barbarie. Civilización con todo lo que aporta, con todo lo que hace, volverse una protagonista de la cultura. Barbarie asesinada. El poder de la censura, del atraso. Esa es la dialéctica del acontecimiento Hipatia, de la permanencia Hipatia. ¿Por qué Hipatia va también vigente hoy? Porque es vigente la barbarie que mató a Hipatia, porque el feminicidio es un acto estructural del patriarcado, de la cultura y de la civilización patriarcal que vivimos. Nosotros, optimistas, como en mi caso, partidarios en todo caso siempre de un mejor estar, no podemos cerrar los ojos a que al lado de esta presencia de Hipatia viva en las mujeres contemporáneas, está presente la misma barbarie de aquellos tiempos, vivita y coleando, a través de la singularización de personas e instituciones, de distintos factores socioculturales que aupan y que naturalizan el feminicidio en la escala que estamos viendo, de una manera tormentosa, peligrosísima, de alarma mundial y alarma colombiana. Si a mí me preguntan cuál es el más grave problema en Colombia, pues por supuesto diré, para quedar bien con la galería, la violencia. Pero como tengo frente a mí unos estudiantes, me dirán, concretemos mejor, ¿cuál violencia? ¿Qué violencia? ¿De qué tipo de violencia? Y no me dejaré acorralar porque contestaré sin ninguna duda de que es el feminicidio. Y la violencia narcotraficante, sus andadas y su obra maestra de horror con las violaciones sexuales, con la destrucción de los cuerpos de las mujeres, con todo tipo, la esclavización y neoesclavización de las mujeres. Y lo que ocurre desafortunadamente en las llamadas, mal llamadas, de pronto subculturas urbanas de la vida cotidiana, parecería que cualquiera puede matar mujeres, como en los viejos tiempos. Y ese es un elemento en lucha contra lo que estamos viviendo. Norbert Elias en este libro llama la atención, cuidado. No hay que hacerse ilusiones de que la civilización es un asunto que siempre va para mejor, que siempre progresamos, que la cultura remedia todo y la cultura per se es positiva. La sociedad está escindida, recuerda Elías. En la sociedad hay distintos intereses y distintas situaciones sociales, hay ricos y pobres, hay medios, hay mujeres y hombres, hay unos más fregados, otras menos fregadas, etc. Hay indias, indios, negras, negros, pseudo blancos, todo esto. Y cada uno se da en su torbellino social,
formas de individualización y maneras de intentar personalizar los valores colectivos. Entonces no es lo mismo como pensamos en Bogotá que cómo se puede pensar en un lejano pueblo de la costa. Es lo mismo, ellos piensan, tienen capacidades extraordinarias, son humanos. De pronto piensan más libremente que muchos de nosotros, sin estereotipos y sin prejuicios. ¿Sí? Lo que quiero subrayar no es que quién piensa mejor o peor, sino que en maneras diferentes, y esa es cómo se concreta la cultura. Es el etos, como denominan los antropólogos. El costeño tiene un etos distinto al antioqueño y distinto al bogotano y distinto, dentro de una unidad, dentro de una identidad. Acá no pudimos construir nación. Eso se quedó en seminación, se quedó interferido, se quedó y ya no fue hasta los historiadores más conservadores que ahora se consagran para decir que hubo un gran progreso en Colombia, tienen que decir esto no funcionó. Ya nadie dice ya esto funcionó. Funcionó un Estado burocrático, funcionó la conformación de un sistema más bien de privilegios. Somos la tercera sociedad más desigual del mundo. Toda la ruralidad es extremadamente más desigual. Si el indicador Gini es 0,52, en la ruralidad es 0,80, 0,90, eso es una locura. Las desigualdades alcanzadas en Colombia. Estamos en un momento de encrucijada política y cultural. Pero yo estoy hablando de las mujeres. A mí me pidieron haga una reflexión con base en su investigación sobre unos elementos culturales más contemporáneos en la relación entre la sociedad y la cultura y el papel. Y ese es el punto muy fuerte que quiero resaltar. Ese es el primer aspecto. No sé si abrimos un diálogo o puedo tocar otro aspecto diferente y luego hacemos un diálogo. Bueno, muy bien. ¿Cuáles mujeres? Las jóvenes y los jóvenes. Es decir, la sociedad humana es principalmente joven, hoy contemporánea. Por supuesto que ha aumentado la edad y por supuesto ya no viven 2 generaciones simultáneamente, sino 3 generaciones, hasta más. Pero la juventud se volvió una categoría que simboliza la época, justamente desde el 68, en estos tiempos. Y un elemento central es que esa juventud, hombres y mujeres, han vivido un proceso de individualización. Este rasgo que mencioné en el apartado anterior lo quiero enfatizar. Hoy todo el mundo es más pagado de sí mismo, como se dice. Los jóvenes y las jóvenes tienen mayor preocupación por su propia personalidad y por su propia identidad. Las formas de cultura globales a través de la televisión, de la radio, de los periódicos, a través del impacto de las universidades, a través de
el encuentro social, de la música, de los bailes, de las grandes celebraciones colectivas, de los carnavales, de las artes, de los teatros, del cine, del arte público. Todo esto ha creado una intelectual general. Ya no, hay una estratificación grande entre los que, entre comillas, saben y los que no saben. Hay una jerarquización en los saberes, pero eso es una jerarquización social. Es una jerarquización que busca consolidar privilegios de orden de poder y de orden económico, de orden de tradiciones. Pero hoy las condiciones de pensar más libremente son mayores. A eso es a lo que se denomina un intelectual general. La gente tiene más facilidades para entender una explicación de por qué estamos viviendo una era en que lo principal como protagonista es la mujer y por qué lo principal de la sociedad contemporánea es su presencia cada vez más independiente, pero que al mismo tiempo, de forma simultánea, existe una barbarie contra ella. Hoy es más fácil discernir para la gente los grandes problemas. Y ese es un rasgo positivo, extraordinario, porque eso se llama opinión pública. Eso empezó a crearse en la Revolución Francesa, dice la tesis de grado de Habermas, que se llama precisamente sobre la opinión pública. Y es como la esfera de lo público, del encontrarse, del debate, de los clubes revolucionarios, de los periódicos, de los oradores, del encuentro en los cafés, la conversión de todo esto, va creando una gente que piensa independiente. La calle se volvió una metáfora. ¿Qué piensa la calle? ¿Qué piensa la gente que está en la calle, que se encuentra? ¿Y cómo ves esto? Y el candidato tal, fulano. Y eso nos tiene felices. Hay un mayor grado de autonomización, además. Un rasgo central de la juventud es que la juventud ha ganado en autonomía, no solo en individualización. Pero como la cosa es con dialéctica, tenemos que ver el contra, la manifestación, digamos, subliminal de la barbarie. Es que continúan poderes fácticos y poderes legales con gran eficiencia que no están al servicio tanto de la democracia y de lo público, de lo social, sino de mantener privilegios. El papel de los grandes medios de comunicación tan discutido en el mundo contemporáneo, que en un momento se lo denominaba el cuarto poder. En nuestra época, en la universidad, llamábamos a los periódicos y a la radio, menos a la televisión, que todavía no tenía tanta fuerza, el cuarto poder. Y hoy pues es un superpoder, porque el poder mediático parecería ser el que le da coherencia a los otros poderes, al poder político y al propio poder económico. De allí ese matrimonio entre poder económico, conglomerado económico y grandes emporios mediáticos, como sucede en la realidad. Y esos emporios mediáticos están a contravía, suelen perturbar la autonomía que la ciudadanía ha ido ganando. Es una de las grandes conquistas culturales. Y lo logran. Lo logran porque es un poder seductor, la imagen, porque concentra una intelectualidad cautivadora, capaz de construir fórmulas ideológicas que aparezcan como naturales, que se ha logrado tal sofisticación en la dominación de los medios sobre las gentes que hoy hablamos sin ruborizarnos de la posverdad, en que está claro que la mentira domina sobre la verdad en la sociedad contemporánea. La mentira es el elemento fundamental del mensaje.
Esa es la otra gran transformación cultural, pero de rasgo negativo. El gran elemento, sin ninguna otra época, ni con la Primera Guerra Mundial, salvo el nazifascismo y los totalitarismos, que es de donde viene esto, la matriz, la madre de toda esta perversión mundial, de transformar la mentira en realidad y en verdad, viene de los totalitarismos. Como pensaron los sistemas nazis y estalinistas la propaganda, ¿no? Y este es un elemento extraordinariamente perturbador de la vida política. Fíjense lo que está pasando, independiente de lo que uno crea. En Venezuela hay un proceso hoy electoral, parece que muy definitivo, y se ha vuelto eso un suspenso mundial, y está ilegal y deslegitimada esas elecciones por los poderes europeos, Estados Unidos y aquí algunos gobiernos de América Latina. Y bueno, eso forma parte de la lucha política y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. A mí me parece pues exagerado todo eso. Hay que dejar a los venezolanos que resuelvan sus asuntos. Es mi modesta y sencillísima conclusión de derecho internacional, además, ¿no? Pero lo que sí me parece extremadamente grave es que yo, que estoy suscrito a 2 periódicos, los abro todos los días y no pueda tener información del proceso electoral venezolano. No del proceso electoral de Indonesia, atención, sino del vecino aquí, no pueda tener. Pero parece que sucede en todo el mundo, es un proceso metido en campana, cerrado. Y prendo los noticieros y no se informa nada, salvo sale Maduro, esto, lo otro y ya. Y no vamos a reconocer esas elecciones, pero no, o sea, pero además ni siquiera con los que están como candidatos presidenciales oponiéndose a Maduro. Bien. Llamo la atención que ese es un elemento de la cultura política, de la cultura contemporánea fundamental. Ahora, ¿qué hace más dinámica, a mi juicio, el polo del intelectual general? Es el que la juventud ha tomado con más autonomía que nunca e independiente. Nosotros lo vivimos, yo soy profesor hace muchísimas décadas, no les voy a decir cuánto porque revelo mi edad y yo soy vanidoso, ¿no? Pero yo he visto la transformación de la actitud y de la mentalidad del joven. El joven cada vez es más autónomo en la relación del acto pedagógico. Tiene mayor capacidad de elaboración, de independencia de criterio. Estamos ganando en independencia de criterio y ese es un elemento constitutivo de la civilización. Elías dice, finalmente, ¿qué es la civilización? Dice, es el cambio que se da en los individuos. Este libro se puede sintetizar en esa expresión. El cambio que ustedes están viviendo. Sí, ustedes dicen, ahí existe respeto por el profesor, no ha cambiado eso, pero cada vez uno nota mayor distancia y uno está cada vez más retado. Uno es educado, el profesor es educado, se dé cuenta o no se dé cuenta, hoy con más dinamismo que ayer, que hace algunos años. Y ese es un elemento fundamental, importantísimo. Y todo esto viene de mayo del 68 y viene desde antes, por razones de tiempo no puedo hablar de eso, que es de la reforma universitaria, que hemos hablado aquí en otra oportunidad y debemos volver a hablar en este año sobre ese tema, la autonomización y la conformación de la juventud, ya no solo como
categoría universitaria, sino como categoría más amplia. Quiero leerles, para terminar este apartado, un texto que he elaborado, también tan breve como el de Hipatia, sobre el estudiante. Mujer, estudiante, juventud. Todos sabemos que es estudiante. Y aquí si yo pregunto a alguien si sabe que es estudiante, todos van a contestar que saben. Es una cosa muy optimista. Pero tal vez sabemos poco del tema. Es decir, creemos saber. Es ese tipo de temas que Stanislao Zuleta, aquí en esta universidad yo se lo oí. Stanislao decía, la diferencia entre la ignorancia y el saber, viendo a Platón, está en que el ignorante lo sabe todo. El ignorante se le pregunta por el origen del mundo, el tipo habla, sabe, y se le pregunta por cualquier cosa, el ignorante sabe. El que sabe dice, tal vez, no sé, voy a preguntar, yo solo sé que no sé, mejor que sea socrático. Marx enseñaba que hay que dudar de todo, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena con el estudiante. Este tema del estudiante debe ser una pasión, es la razón de ser de la universidad. Nosotros existimos como profesores, como institución, porque la razón de ser es el estudiante y la juventud. En el transcurso de los años 1847-1848, ocurrieron dos hechos significativos en el contexto de la Revolución Romántica y Democrática Social en Francia y Europa. Estoy refiriéndome al curso dictado por Jules Michelet en el Colegio de Francia, de los cuales solo se dictaron 3 lecciones a raíz de la censura impuesta al autor el 2 de enero de 1848. Dos hechos que se confrontan: la libertad de cátedra que ejercía Michelet y se concreta en el volumen que se llama El Estudiante. Michelet es el primero que escribe en el siglo pasado un texto dedicado al estudiante, que es una maravilla, y la censura, progreso y barbarie. Hasta el regreso triunfal del autor a su cátedra al lomo de la Revolución de 1848. Y Michelet lo retornan los estudiantes, lo vuelven y lo llevan a la cátedra porque estalla la Revolución democrática en 1848, y entonces pues aquí no vienen con este cuento de que nos sacan los buenos profesores y nos los expulsan las autoridades, el ministro de Educación y los directivos reaccionarios de la época. Entonces el estudiante tuvo un bautismo revolucionario con la circunstancia que el autor fue publicando semana a semana cada una de las lecciones con el propósito de eludir a la censura. Es decir, Michelet resultó ser subversivo. Como no le dejaban publicar, no le dejaban hablar en la universidad, pues publicaba clandestinamente en fascículos cada conferencia que debía dar, y así se salvó esta obra que conocemos como El Estudiante, y la tituló así. En dichas lecciones quedaron registrados los conceptos históricos que permiten auscultar lo social, reconocer su diversidad y lo específico de las funciones asignadas por la división social y técnica del trabajo. Michelet va a definir al estudiante como una categoría tanto generacional como social,
que forma parte de las instituciones educativas, pero que pertenece al mismo tiempo a una familia que lo subvenciona. Vamos a ver cuántos de ustedes se sientan representados aquí, muchachas, muchachos. Y cuántos los que fuimos estudiantes también lo podemos captar. Recibe un estipendio y por ello se asimila a un proletario muy especial. El estudiante tiene como objetivos y propósitos el ser mediadores entre los saberes cultos y el pueblo, con sus costumbres en común y su cultura. Mire esta lucidez de Michelet de distinguir entre el saber popular y los llamados saberes cultos, especializados, formalizados. No entre el saber y la ignorancia. Él está dinamitando esa falsa división. Lo que existe, el campesino tiene una sabiduría, otra sabiduría, los indígenas tienen otra sabiduría. Otras formas de explicarse y de representarse. Y en nuestra época con mayor profundidad y porque forman parte del intelectual general cuya noción mínima establecí hace un momento. Es decir, aquí está rompiendo el prejuicio de clase sobre los saberes. ¿No? Dice así este autor: el hijo del rico no es rico, no es propietario todavía, es pobre. Relativamente, depende, aguarda, recibe, él también, el estudiante más o menos como un salario de sus estudios, como si lo ganara, y entre él y la caja paterna suelen suscitarse no pocas discusiones sobre salarios. Y los padres ricos lo mantienen, pero él no puede tener más que ese ingreso de mantenimiento, y por eso dice, aún ahí hay una condición del estudiante que lo asemeja a un proletario de tipo muy especial. No es un rico, en todo caso. ¿Es hijo de rico? Sí, pero no es un rico. Él no tiene autonomía, él no tiene una personalidad independiente y por eso es un específico estudiante. El papel jugado por la juventud estudiantil en las jornadas del 48, que no fue solo en Francia sino en Europa, consagraron su vocación de cambio y oposición a lo establecido por los prejuicios y privilegios. La educación popular es el gran propósito de Michelet. Michelet impulsa para lograr a través de la lengua franca, la lengua común, la recuperación de la historia como leyenda nacional. Se trata del asunto de los mitos inaugurales. La educación es la forjadora del carácter, pues no basta la inteligencia hacia un propósito común del pueblo, el cual es consolidar la nación. La gran leyenda unificadora de Francia fue la Revolución. La cultura y la fiesta vienen a ser el vehículo artístico para la educación sentimental. Los paradigmas eran Grecia con el pensamiento y Roma con la acción. El primado de la vida es el de la cultura y la sociedad, y el joven debe educarse en ello, superando la amputación de los saberes. Michelet va al centro del asunto del método. Nuestra educación no es más que una mitad de educación. Se ocupa únicamente de transmitirnos las fórmulas de todo género en que se ha resumido la ciencia. Cosa útil indudablemente, pero incompleta. Sería preciso ver a la ciencia en forma viva como realidad orgánica y como vida. Por lo tanto, el joven debe hacer lo que no hacen por él, debe hacerse una contraeducación. Como aquí no quiere decir contraria, sino simétrica, armoniosamente opuesto, y que en esta aparente oposición sea la interpretación y la luz de otra. Eso comenzó ese proceso de la universidad separada del pueblo, tiene que integrarse al pueblo. Ahí, en la reflexión de Michelet,
hay una fuente de inspiración de lo que se va a vivir hace 100 años en Córdoba en 1918 y en América Latina en las universidades. Y es que las universidades tenían que tener no solo un papel en formación profesional, teórica e instrumental, sino que tenían que estar ligadas a la sociedad y al pueblo. El camino de la universidad, puede decirse, tuvo una bifurcación. Unas universidades prefirieron su desarrollo de élite y otras se abrieron a lo popular. Esta universidad, la Libre, quiero recordarlo en homenaje al nombre que lleva esta cátedra, Gerardo Molina, cuando él fue rector magnífico de esta universidad. Él había sido rector en la Universidad Nacional con un enorme protagonismo y fue atacado por el cardenal de la época, fue perseguido por los grandes columnistas de los periódicos por sus ideas de avanzada, por sus ideas de autonomía universitaria, por haber apoyado y apoyar la reforma del presidente López Pumarejo. Y lo nombraron en 1959 aquí en La Libre, una universidad privada. ¿Y quién dijo miedo? De nuevo el nuevo cardenal de la época. Y de nuevo los mismos, algunos de ellos todavía vivos, columnistas, salieron. Dice, qué peligro para la juventud tan grande nombrar a Gerardo Molina rector de La Libre. Lo habían nombrado provisionalmente mientras definían cuál iba a ser el rector, que muy seguramente iba a ser Molina, que acaba de regresar de sus estudios de doctorado en París, y vino y publicó su maravillosa obra Proceso y Destino de la Libertad, una figura estelar de la inteligencia colombiana, magnífica. Y entonces Molina, que era un hombre de una madurez extraordinaria, le dijo a la Universidad Libre, no estamos en condiciones de pelear esto con toda esta reacción y tenemos que preservar la universidad. Y se quedó de profesor. Y todo eso fue muy, muy afortunado, porque luego, pocos años después, en el 65, la universidad lo nombró rector en propiedad. Lo nombró rector en propiedad y con un periodo de 5 años. Pero ¿quién dijo miedo? De nuevo el cardenal y de nuevo los grandes poderes. Todo esto está documentado. Todos los poderes salieron. Ahora sí el país, ya no solo la Universidad Libre, sino el país se lo llevó el diablo de la subversión, porque Molina ha llegado. ¿Qué quiso Molina? Molina cogió esta institución y la transformó con esa grande experiencia de su rectoría en la Universidad Nacional, que la había modernizado y la había desarrollado. Quiso una cosa fantástica, formidable, que es, dijo, los estudios de derecho son los más nobles, yo mismo soy abogado y yo mismo soy profesor de derecho, toda mi vida lo he sido, dijo, pero esto necesitamos abrir ya una facultad de educación. Y necesitamos abrir una facultad de ingeniería. Y empezó a diversificar para que La Libre fuera realmente una universidad laica, que cubriese a través de estas disciplinas, derecho, que tenía un componente popular muy fuerte. Esta era una universidad llena de negros, de indios, siempre lo ha sido, de gentes de los barrios populares, de gentes sencillas como somos todos los que estamos aquí, comunes y corrientes. Y dijo, la educación nosotros tenemos que trabajarla y volverla una potencia cultural, porque es que es demasiado
protuberante lo que está viviendo el país. ¿Qué estaba viviendo el país? Pues esto de que el cardenal y la jerarquía católica dijera que quién podía ser rector de la universidad libre y quién no, indicaba su hegemonía cultural, su enorme poderío en la sociedad. Pero además porque el Frente Nacional que se acababa de fundar, el pacto histórico entre los dos partidos, pues la constitución del Frente Nacional, que es la de 1886, arreglada con el pacto bipartidista, unas cláusulas feroces de cultura reaccionaria, que son el concordato. Yo he hecho este ejercicio, que es muy fácil, estudiantes no todos son aquí de derecho, pero de educación seguramente en la historia de la educación en Colombia lo habrán hecho, que es comparar la Constitución del 86 con la Constitución reformada del Frente Nacional. Y es todavía más reaccionaria la del Frente Nacional. La institución del concordato se atornilla mejor. La proclamación de la religión católica como la del Estado y la sociedad, el dogmatismo, el clericalismo en la Constitución, que hicieron de esa Constitución no solo que se mantuviese como una Constitución de un Estado semiteocrático, sino más todavía hacia lo teocrático. Entonces, ese es un momento importantísimo en el desarrollo de la cultura nacional que hizo la Universidad Libre. Por razones de tiempo no habrá que hablar de eso mucho más, pero la Rectoría de Molina, que creó la extensión cultural, hizo algo central en la inspiración de Michelet, que conocía muy bien Molina, Michelet, por supuesto, que fue la creación del Instituto de Educación Popular, en sintonía con la Universidad Obrera que había fundado un profesor también de esta universidad y de la Nacional, el doctor Diego Montaña Cuellar. Y ellos se preocuparon enormemente por ello. Y aquí venían, a la casona, a la vieja casona, venían gentes, trabajadores, y habían jornadas especiales como lo había hecho en la Universidad Nacional, en la cual los sábados tenía una cátedra para los sindicatos y para los barrios. Eso también se hizo con mucho fervor y con mucha planeación, porque nadie es más alejado de una idea de demagogia o de protagonismo que la figura de Gerardo Molina. Era por lo contrario, ustedes no lo conocieron, un hombre pausado, un hombre de unos modales exquisitos, de una extraordinaria paciencia humana, lo cual ennoblecía más su figura. Juan Lozano y Lozano, el grande escritor liberal, dijo: es que Molina es sumamente peligroso, es porque es un hombre decente, como no hay otro en Colombia. Eso lo hace extraordinariamente peligroso, porque sus ideas, la forma como enseña, que es dialogal, era un scholars en el sentido occidental de la universidad, como lo recuerda Luis Villar Borda, centra ese elemento. Bueno, don Mario, yo tengo muchas ganas de volver a su cátedra, que es realmente magnífico poder hablar desde el mundo de la vida, pero también desde el mundo de mis investigaciones, y agradecerles de verdad esta oportunidad de poder yo seguir transmitiendo mi trabajo y viendo las reacciones y madurándolo. Muchas gracias. Muy bien, mil gracias al profesor Ricardo Sánchez por su magnífica exposición. Y por supuesto ahora el tiempo de las preguntas sobre el tema que nos convocó, de cultura y civilización, y los dos aspectos que tocó
el profesor Ricardo Sánchez como esenciales en este tema de las tensiones de las expresiones culturales de hoy. Entonces, vamos a pasar a las preguntas. Hay dos personas que están a los lados del auditorio. Buenos días. La pregunta es, la primera, doctor, es, ya nos había mencionado el profesor Mario, la creación de la Cátedra de Democracia para la Universidad, Participación Política en nuestra sociedad colombiana. Esa es la primera pregunta. En esa reestructuración que hizo el doctor Gerardo Molina en la Universidad Libre, ¿cómo ve usted esta creación de esta cátedra para incentivar a los jóvenes en esa participación política? Segundo, la pregunta es, parte de nosotras como mujeres, el respeto a nosotros mismos y el respeto en general al ser humano, parte de sí mismo. ¿Cómo fomentaría nuestra sociedad machista, aunque se dice que en el mundo entero hay machismo? ¿Cómo fomentar en nuestra sociedad el respeto a la mujer? Gracias. A ver si hay más preguntas. Sí, eso. Comentarios también, ¿no? Críticas. Bueno, para complementar la pregunta que hacía la compañera y respecto del feminicidio que usted habló, no se podría decir que los grados de discriminación que sufren las mujeres, las negritudes o cualquier otro tipo de minoría puede estarse directamente vinculado con la marginalidad más que con el tipo de regulación que tiene la sociedad. Es decir, está comprobado que la cárcel no sirve para nada, crear más criminales. Digamos, en resumidas cuentas, eso es lo que dicen todas las teorías penales actuales. En ese sentido, digamos que crear equidad dentro de la sociedad sería la forma más eficiente de lograr acabar con ese tipo de discriminación. Y pues lo segundo es que ciertamente en los procesos históricos siempre se ha demostrado que el rol de la mujer ha sido muy importante, independientemente del grado de marginalidad que tenga o haya tenido históricamente, incluso desde los griegos, como mencionaba el doctor, la crematística había sido una parte importante de la vida política de todos los atenienses. Digamos, entonces, en ese sentido, la mujer siempre ha sido importante y yo no creo que se pueda desconocer ese valor que tiene. Pero creo que el invento más poderoso y, digamos, de la sociología para poder solucionar este tipo de problemas es la alteridad, el reconocimiento del otro como igual a uno, que es lo único que no le permitiría, digamos, cometer algún tipo de arbitrariedad. Lo segundo era respecto de lo que decía que la mentira se convertía en verdad. Y sí es cierto, Guy Debord en su libro La sociedad del espectáculo lo menciona muy bien y lo describe como un fenómeno que los alemanes describían como Wolfenstein, aquello que siendo mentira en un comienzo se convierte en verdad y que, como dice efectivamente el doctor, es utilizado por los nazis posteriormente. Te agradezco. Des la oportunidad a otras personas. Les recuerdo preguntas cortas o comentarios cortos para poder ampliar la participación. Profesor Ricardo, primero muchísimas gracias por esta charla, en serio me voy encantada. Y mi pregunta va más acerca de lo que usted decía del movimiento económico. Usted dijo que pues cada movimiento social tiene que ver con un movimiento económico. Entonces, ¿el capitalismo industrial permitió el movimiento feminista o estamos a puertas de un nuevo movimiento económico? Gracias. Hay una pregunta al fondo, dos preguntas, tres. Buenos días, profesor.
Bueno, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo las mujeres de hoy podemos saldar nuestra deuda como mujeres, como Hipatia o las sufragistas, teniendo en cuenta que la relación entre capitalismo y patriarcado? ¿Cuál es nuestro rol actual en medio de una sociedad llena de cambios que se avecina y de una sociedad pues, que está desarrollando una transición de posconflicto? Gracias. Buenos días. A mí me gustaría que el doctor hiciera referencia respecto a si en Colombia existió o usted cree que existirá una Hipatia, sí, de pronto en nuestra sociedad colombiana. Y lo siguiente es, de alguna otra manera, me gustaría pues hacer un comentario respecto a lo que usted hablaba sobre las masculinizaciones de los espacios académicos. Creo que el diplomado, yo quiero mucho mi universidad, pero el diplomado siento que a veces ha masculinizado mucho, digamos que las personas que están pues, dando nuestras conferencias, ¿sí? Esta es la 9ª conferencia y no hay ninguna participación de ninguna mujer, ¿sí? Han habido artistas, filósofos y grandes ponentes, y creo que desde estos espacios es que debemos empezar a cambiar este tipo de masculinizaciones, ¿sí? Entonces pues sería de pronto una observación pues a mi universidad y a las directivas, ¿sí? Pues que a mí me gustaría más que identificarme mucho más con una mujer que pueda hablarnos de estos temas, una mujer que haya hecho roles en la filosofía, en el derecho, en la cultura, en el arte, en la educación, ¿sí? Y me gustaría que de pronto usted hiciera referencia a si Colombia tiene un movimiento de Hipatias, si nos falta a nosotras creer más en nuestras Hipatias, en las que fueron de pronto nuestras Hipatias, no sé, que nos haga respecto a nuestra cultura pues, colombiana. Gracias. Buenos días, doctor. Básicamente yo sí quisiera hacer un comentario y que el papel preponderante en la sociedad colombiana de nuestras mujeres. Anoche hasta la madrugada, 5 o 10 minutos de la madrugada, me quedé viendo un debate político de los candidatos a vicepresidencia de la República. Notoriamente, una participación mayoritaria, un 80% de mujeres, donde las mujeres están dirigiendo los destinos de nuestra sociedad. Contrario censo, pienso que la participación en la educación de las mujeres, la mujer se está educando mucho, la mujer está llenando las aulas, se está preocupando y está llevando las banderas de nuestra sociedad. La muestra es aquí nuestra compañera y su debate respecto a que quiere que sea mayoritaria esa participación. Muchas gracias. Bien, yo creo que podemos contestar esas preguntas, no sin antes decirles que pues yo particularmente que dirijo esta cátedra he sido proclive a aceptar los requerimientos del auditorio permanentemente durante estos 4 años, y por esa razón está precisamente ese pendón ahí, porque alguien no se sintió representado en el cartel principal y hubo que poner ese cartel ahí en representación de la población colombiana que quería esa visibilidad. Bien, no es un problema para la universidad traer una mujer, de hecho es normal que nosotros permanentemente contemos con las mujeres para absolutamente todo. Para nosotros es normal, no es un tema del cual tengamos que pensar, pero yo creo que después de este análisis del doctor Ricardo Sánchez, precisamente el tema de la visibilidad, el tema de la reivindicación exige que nosotros hagamos un esfuerzo mayor por visibilizar el papel de la mujer en la educación superior, y por supuesto vamos a hacer todos los esfuerzos
para que la última cátedra, la 10ª cátedra Gerardo Molina de este ciclo, sea, por supuesto, en reivindicación a las mujeres. Bien, entonces vamos a... No, todas son preguntas muy importantes, interesantes los comentarios. No voy a pretender responder, voy a hacer una reflexión sobre lo que significan las preguntas. Yo creo que la universidad, se fue el rector, pero él viene planteando, doctor Hernando, liderando con el apoyo del rector nacional, la importancia que tiene que tengamos una facultad de ciencias sociales y humanas en la Universidad Libre, que haya una integración a la manera como otras universidades lo tienen, por ejemplo la Universidad Nacional, en la cual la discusión sobre la presencia especializada de la ciencia política y la formación política va a tener su espacio. Ese es un primer elemento. Segundo elemento de reflexión a la importantísima pregunta es que hay que valorar muchísimo esta cátedra. Esta cátedra en sus distintas versiones ha sido muy rica, como en todas. Hay unas mejores que otras y hay fallas, pero esto es una conquista extraordinaria para Bogotá, para el mundo universitario, no solo de la Libre, sino para el mundo universitario, tener la cátedra libre de Gerardo Molina, en la cual se invitan y se hacen ciclos de análisis de temáticas y de profundización. Ese es un elemento importante que hace fuerte a la universidad. Los continuos cursos que aquí se promueven de análisis de problemas nacionales, también, de extensión, la lucha por mantener el carácter popular de la universidad, que es muy difícil en una presión tan mercantilizada que se vive, ¿sí? Y bueno, habrá que discutir, y es iniciativa que recae en la base estudiantil y profesoral para ser canalizada, y es que efectivamente se pueden y se deben abrir más espacios de extensión popular. Ese es un elemento importante. Yo no sé si exista en la universidad, y pido excusas por no saberlo, grupo de estudio de mujeres. Si lo hay, magnífico, eso hay que fortalecerlo, eso hay que constituirlo con visibilidad. En fin, esa es pues la reflexión. Hay que hacer el debate sobre el tipo de extensión que hay, extensión universitaria que hay aquí, en sentido constructivo, cómo la mejoramos, cómo la ampliamos. Creo que hay, los directivos tienen, los que yo conozco y con los que trabajo y los que no conozco, estoy seguro, tienen una sensibilidad importante y hay que aprovecharla. Aprovechemos que hay esa sensibilidad y que hay unos liderazgos universitarios que permiten dinamizar esos procesos, ¿no? No conozco todos los programas de extensión, en fin, pero me gusta mucho la pregunta y la alusión a ese elemento. Hay muchas hipatias en Colombia, ya no se necesita una sola. Uy, muchas. Hay mujeres espléndidas en el mundo de la cultura, del saber, ¿sí? Yo vengo de una facultad de la Universidad Nacional en Ciencias Humanas donde es extraordinaria la riqueza y el liderazgo científico e intelectual de muchas mujeres. También vengo de esa universidad donde el machismo es durísimo, ¿no? No crean que
es bravo. Yo creo que es sumamente patriarcal la Universidad Nacional. Yo lo he analizado y lo tengo en mi investigación, en fin. Entonces, hay muchas hipatias. Yo no puedo decirle, no debo decirlo, además porque no sé cómo las mujeres se organizan y deben desarrollarlo. Yo creo, como investigador social, historiador, que en Colombia hay movimientos de mujeres múltiples, que existe un debate feminista, y en América Latina ni se diga. En Argentina es una cosa extraordinaria, en Chile, igual en México, pero en casi o en todos los países de América Latina y del Caribe hay movimientos, uno o muchos movimientos de mujeres. Unos con acento feminista, otros sin acento feminista, unos con acento más social, otros con acento más en lo civil, más en lo educativo. En fin, pero hay que mirar, hay que saberlos descubrir, dialogar con ellos. Voy a darles una interpretación. Una polémica muy fuerte de por qué hubo diálogos en La Habana. Entonces unos decían porque el gobierno está acorralado, el gobierno quiere capitular, entonces va a La Habana. Y otros decían, por la guerrilla tienen que hacerle concesiones y todo, porque si no, no hay desarrollo económico, no hay posibilidad de fortalecimiento. Las multinacionales necesitan la paz. Y eso es una discusión muy fuerte, todavía la hay. Yo en su momento dije aquí mismo en una cátedra de estas, hace varios años, expliqué mi tesis. No, a La Habana fueron porque las víctimas impusieron el diálogo. No es porque el gobierno quería ir a ese proceso, y las FARC tampoco. Yo no creo eso. Yo creo que las FARC se convencieron porque no tenían el apoyo de la población, porque las víctimas, y especialmente las mujeres víctimas, impusieron un debate moral en Colombia, lo siguen imponiendo, pero en esa época fue muy fuerte, de derechos humanos, diciendo no más guerra, a hablar, a dialogar y negociar. Y el argumento de que el capitalismo colombiano necesita la paz para crecer y ganar más, pues me parece un argumento tan pueril, me parecía tan pobre, me sigue pareciendo, porque todo el modelo económico que se montó aquí, que favorece las grandes corporaciones y la desigualdad de que he hablado, ha sido hecho como modelo de guerra. Es al revés. La guerra favorece el modelo económico. Miren, contrarreforma agraria, la tierra para los grandes neolatifundios, para las haciendas, para la explotación multinacional, en fin, todo lo que sabemos, para la criminalización de la, digamos, de la protesta social, de manera que en ese sentido uno puede observar, yo como lector expongo esa tesis y digo, aquí fuimos a unos diálogos y a un proceso principalmente porque el movimiento de derechos humanos a nivel internacional y nacional y el movimiento de las víctimas, en la cual las mujeres eran lo principal, impusieron esos diálogos. Que escriban otra tesis mejor, eso está escrito, eso yo lo tengo publicado en varios libros que se publicaron colectivos en la época. Y lo he expuesto, estoy a la controversia. Históricamente eso es así. Cuando invitaron a las víctimas en La Habana, eso no estaba en el plan inicial, acuérdense. Ellas impusieron, las mujeres impusieron que las tenían que invitar.
Dice muy bien del gobierno haber aceptado ese protagonismo de las mujeres, y dice muy bien de las FARC, y yo saludé eso, y creo que es importante que hicieron el reconocimiento. Sí, claro, pues, las mujeres y las víctimas tienen que tener un protagonismo fundamental, pero eso no estaba en el esquema inicial. Todos aprendimos, y aprendieron las FARC, y aprendió el gobierno, y aprendieron las instituciones, pero las que tenían aprendido y se hicieron una praxis colectiva, creativa, extraordinariamente rica, fueron las mujeres y las víctimas, las artistas, las teatreras, las poetas, las danzarinas, en fin, mucha efervescencia había en la época, encuentros de mujeres. Sí, es un elemento constitutivo de la nueva cultura a nivel social popular. Claro que sí, estamos en esas. Bueno, no quiero repetirme ni repetir, porque varias de las preguntas a su vez suponen ya una reflexión y una obviedad, pero las mujeres han comenzado y son constructoras de civilización. Así empecé hoy mi charla, mi conferencia empezó con esa tesis. Y lo que estoy mostrando para el caso colombiano, y gracias porque todas las preguntas, o casi todas, giraron en torno a lo de las mujeres, Mario, las 8 o 10 preguntas, qué maravilla giraron en torno a ese aspecto. Lo prueba el proceso de diálogo y de paz. Pero al mismo tiempo, a las víctimas y a las mujeres se les dan codazos en el proceso. Qué bien que usted recuerde lo del debate de las líderes mujeres en política. Eso es muy importante, hay gente muy calificada, hay nuevos liderazgos, hay una efervescencia. Pero atención, ¿cuál es el otro elemento negativo que existe en el desarrollo de la civilización y la cultura en Colombia? La cultura de la muerte y de la guerra, que no es un fenómeno nacional, es un fenómeno internacional. Y vivimos en un teatro de guerra permanente en China, en el mar de China y en la península coreana. Estamos en una guerra permanente en el Oriente Próximo y hay una guerra permanente contra el pueblo palestino. Existe una guerra en Siria, existe una guerra en Yemen, existen guerras en África, existen permanentes tensiones de los bloques militares. Y esa cultura de la guerra, en la lectura de Sigmund Freud, con Albert Einstein, sobre las causas de la guerra, lo único que puede contrarrestar eso es una cultura racional y una cultura que eduque los sentimientos, y una cultura que elabore las pasiones. Pero eso está a su vez bastante en cuestión, porque nos han instrumentalizado, porque las pasiones precisamente son el factor más deseducado que tenemos. Hay mucha educación racional, pero no hay educación de las pasiones y de los sentimientos. Para eso se necesita el arte, para eso se necesita la cultura, para eso necesitan los saberes, pero no para racionalizarlos y convertirlos en dispositivos de
tecnológicos. No nos interesa tanto el saber tecnológico, que es necesario. Nos interesa que el saber sea un saber es para la vida, para vivir bien. Para vivir bien. En Colombia estamos en esta encrucijada. Quiero equivocarme. Los voy a mandar con un mensaje pesimista. Creí que me iba a quedar en el mensaje optimista, pero les voy a dar uno pesimista. Optimismo con pesimismo. No me hagan abandonar la lección optimista. No. Necesitamos el espíritu de Hipatia muy vivo. ¿Qué es este? ¿No se estará transformando el proceso de paz en un proceso de pacificación? A la usanza de los anteriores procesos. ¿Qué quiero decir con esto? En que el tratamiento que se le empieza a dar a los antiguos beligerantes ya no es el estatuto de rebeldes en armas que no pudieron ser derrotados. Ellos a su vez tampoco triunfaron, fracasaron, porque la guerrilla fracasó en Colombia en su pretensión de tomarse el poder y de hacer la revolución. Ese es un hecho objetivo. Pero el Estado siempre ha fracasado en su pretensión de destruirlos. ¿Y qué es lo que parecería se está haciendo ahora? No les demos el tratamiento de antiguos beligerantes que firmaron un tratado de paz, sino de antiguos beligerantes vencidos, a la cual les damos un tratamiento generoso, restrictivo, que marchite y que no tenga nada que ver con una filosofía de un tratado de paz. A eso es lo que quiero denominar pacificación. ¿Y cómo lo están haciendo? Bueno, con todo lo que estamos viviendo. Están reeditando lo que hicieron con el tránsito de la guerrilla liberal, la de Guadalupe Salcedo, de los Llanos y otras guerrillas liberales en el periodo del Frente Nacional, sus amnistías y sus indultos, su reintegración. Están reeditando los asesinatos simbolizados en el crimen de Guadalupe Salcedo en 200 y pico de líderes sociales, todos partidarios de restitución de tierras y activistas de derechos humanos y algunos cercanos a los insurgentes. 200 y pico hablan las cifras entre el 2016 y hoy, es decir que el plan de exterminio de los años 80 está como el ave fénix volando, no renaciendo, volando. Pero además me parece que el caso de Santrich, este jefe de las FARC, que han implicado o quieren implicar en delito de narcotráfico, es el ejercicio de la venganza. Tiene que pagar un precio alto, tenga. Como el precio que pagó el M-19 es tenga, les matamos a Pizarro y a tantos otros, Toledo Plata y todos estos. Como el precio que pagó ya la Unión Patriótica fue a nombre de toda la rebeldía colombiana, tenga. Nuestro entrañable colega Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo y tantos, 3.000, 4.000, 5.000 muertos. Eso lo denomino, ese es el proceso que estaríamos viviendo de pacificación. Estamos en una violencia muy aguda. Pero bueno, ustedes quieren que yo les hable largo más y tenemos que irnos a almorzar. Les agradezco mucho la atención, me voy muy contento. Bueno, muchas gracias a todos.